Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Stardew Valley. Bien amores, pues arrancamos nueva temporada, otoño ya. Parece mentira que parece que fue ayer cuando empezamos y ya estamos en otoño, tenemos nuestras gallinitas, nuestra vaquita Lola, que por cierto ya está bastante grande y ya podemos ordeñarla por primera vez, que nos dé su lechita, así que me pongo a mirar para hacer la prensa de queso, que necesitamos bastantes materiales, pero bueno, tenía de todo. Así que recojo los materiales, hago mi prensita de queso y me voy a colocarla para hacer nuestro primer quesito. Bueno, luego tenemos que adecentar un poquito lo que es el huerto. Lo quitamos todos menos las mazorcas, que las mazorcas nos va a seguir dando en otoño, ¿vale? Bueno, me vine a por las semillitas y en un principio estaba cogiendo 5 de cada, ¿vale? Por tener 5 de cada, porque ya sabéis que luego viene también un festival que vamos a necesitar cosecha buena para llevarla. Y bueno, digo, va, 5 de cada. Y de calabazas cogí, creo, si no recuerdo mal, 50. Exacto, 50. Y como vi que me quedaba bastante dinero, dije, bueno, pues cojo 10 en vez de 5 de cada. Y así pues tengo un poquito más de cada y tal. Lo único que cogí fue las flores y me cogí la mochila grande de lujo. Por fin ya tengo todos los huequitos de la mochila que esto nos va a venir muy bien, sobre todo cuando vamos a minas, ¿vale? Pero bueno, cuando vamos a pescar, recolectar, todo eso también es bastante mejor tenerlo así. Bueno, como estáis viendo, agrandé todo el huerto porque venía cargadita de semillas. Y también cogí el hidrogel. A ver, cogí un acelerador básico que tenía, pero luego al final no lo uso. Y lo que sí que hice fue coger hidrogel y hacerme más, porque tenía poco, así que me hice más, que es con una piedra hacéis un hidrogel. Así que me hice un porrón. Y acordaros que el hidrogel o los aditivos que pongáis hay que ponerlo antes de la siembra, ¿vale? Si no, luego no sirve. Pues bueno, puse hidrogel por todos lados, que esto viene muy bien porque esto hace que se mantenga más húmeda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que mañana cuando nos levantemos habrán algunos huecos que estarán mojados, que se habrán quedado mojados, por lo que a la hora de regar pues es mucho más práctico, porque pues tenemos algunos ya mojados, así que tardamos menos y tal. A ver, yo sé que a lo mejor ya debería de haber arreglado la regadera, porque también hay la mejora, que regáis de 3 en 3 de golpe y tal, y me hubiera venido bien. Pero bueno, no lo hice, ya no lo voy a hacer porque necesito la regadera ya. Así que, pues nada, me apaño con el hidrogel que va muy bien. Pero bueno, como podéis ver, me dieron las tantas de la noche regando y con todo el huerto. Pero bueno, de todos modos, lo que sí que hice fue que compré también el parche de hierba, la receta, porque mi vaquita no tenía hierba fresca afuera. Y esto ya sabéis que para el heno, tener para el invierno me va a venir mucho mejor. Y aparte, luego ella come de la fresca y no me gasta de la otra. Así que nada. Bueno, recogí las setas y tal y me fui a la camita. Y nos dieron por un solo queso 276 de oro. Martes 2 y arrancamos como siempre cuidando de nuestros animalitos. Me dejé a las gallinitas fuera, bueno, afuera no, les dejé abierto, muy mal, porque así no nos ponen tanta calidad en los huevos, pero bueno, me vine aquí, no podía ordeñar a mi Lola. Estaba rebelde hoy. Y bueno, pero la ordeñé y puse el quesito a hacer. Me vine, ¿veis? El huerto, que hay algunas que han amanecido mojadas. Pues esto la verdad es que facilita un poco a la hora de regar, porque con tanto regadero la verdad es que viene muy bien. Bueno, al venirme al pueblo me encontré a estos dos aquí. Me dice: ah, hola Albilao, has aparecido en el momento necesario. ¿Qué será? ¿Qué será? Es nuestro nuevo tablón de pedidos especiales. Robin y yo lo construimos desde cero.
Lewis, lo único que hiciste fue sujetar los clavos. Hay que ver este Lewis. Ignórala. Sí, ya, es que me lo creo. Ahora permíteme que te lo explique. Verás, con la granja o la YouTube de vuelta en el negocio, la economía local ha estado creciendo. Como resultado, algunos de los aldeanos de la zona han estado pidiéndome una manera de proveerles con ingredientes locales para sus negocios o proyectos. ¿Vale? Así que a Robin y a mí se nos ocurrió la idea de crear un nuevo tablón de pedidos especiales, donde la gente pueda publicar trabajos más grandes que los que encontrarás en el viejo tablón de anuncios de la tienda de Pierce. Vale, me parece correcto. Sí, por ejemplo, estoy pensando en pedir madera noble para una cama que quiero hacer. No te pongo en el punto de mira, pero si quieres ayudar, simplemente acepta el pedido. ¿Quién sabe? Puede que si el proyecto de la cama sale bien, empiece a vender en mi tienda. Vale, pues estoy de acuerdo, ayudaré, pero me pagaréis más caro, ¿no? Lo sabía, no esperaba a menos de ti. Entonces, ¿podemos decir que estás en ello? Lewis se queja por todo. Bueno, estoy seguro de que no tienes mucho que hacer. No te molesto más. Como siempre, aprecio tu voluntad de cooperar. Cuídate, albilao. Vale, pero me pagaréis más, ¿no? Digo yo. Bueno, total, que me vine a pies porque tengo huecos sin sembrar y cogí semillas de calabaza, porque eso es lo que más dinero nos va a dar. Así que dije, pues nada, semillas de calabaza y arreando. Bueno, lo planto, lo riego. Ya sé que está en un día menos, pero bueno, no pasa nada porque creo que son 13 días, así que nos crecerán guay. Cojo los deshidratados, pongo más a hacer, voy a vender mi primer quesito, mis deshidratadas y tal. Y cojo la cerveza de pan, que se la tengo que llevar, que ya la tengo. Y cositas de arreo por si hago cositas mientras que voy y vengo. Me encontré con Sam. Hablé con él un poquito, que es bastante simpático, aunque siempre está hablando de lo mismo del deporte. También me encontré con Jazz y Penny, que venían de vuelta de la biblioteca. Y bueno, me encontré a Irene y le di un regalito porque a ver si me deja ya entrar de una puñetera vez por los calzones. Le di a Pam su cerveza y le encantó. Y yo recibí pues el dinerito que teníamos de él. Y cogí uno que tenía de George del otro día que no lo había recogido. Bueno, saludé ya que estaba, saludé a todos los que estaban por aquí. Aunque Zane, como siempre, pues eso, un poquito borde. Bueno, me vine a la playa ya que estaba por aquí a recoger cositas. Había poquita cosa, la verdad. Y me fui a pescar, pesqué un par de peces porque la verdad era tarde y no tenía muchísima energía, la verdad, pero dije, bueno, voy a ver si capto algunos de ahora de otoño, porque según pasan las estaciones pues van cambiando también los peces que hay. Pero bueno, pesqué 2 como habéis visto y me vine para casa. Lo que se hice fue un baúl más para poder poner las cositas de otoño, porque ya he recolectado cositas, frutas y cosas de estas de otoño, y para poder ir colocándolas en su sitio y cuando recoja del huerto también. Bueno, luego ya recogí a los animalitos un poco para que descansen bien y me fui a la camita a dormir. Miércoles 3 y amanecemos con correspondencia y dice: aquí tienes la receta de una delicia que mi padre solía preparar, cocinar a fuego lento. ¡Pam! Una coliflor gratinada. Vale, pues guay, ya tenemos una recetilla nueva para hacer. Y tenemos otra carta que nos dice: me gustaría darles un capricho a mis vacas. Se portan muy bien, pero también comen mucho. ¿Podrías traerme un manojo de amaranto? Las vuelve loca. Gracias, cielo. Mayrin, bueno, pues cuando nos crezca, que son las lilas estas que hemos plantado, se las llevaremos. Bueno, yo voy a mis quehaceres, mis animalitos, mis pollitos,
mi vaquita, ordeñarla como cada día, luego mi huerto, que como veis es mucho más cómodo ahora, aunque no sea muchísimo lo que sale regado, se nota, o sea, se nota. Y me vine a mejorar el establo para poder desbloquear las cabritas, porque Lola está muy solita, pero me faltaban los materiales, se me olvidó. Así que tuve que regresar a casa a coger la madera y la piedra y así pude mejorar el establito. Aunque va a tardar unos días, pero lo voy a ir poniendo porque es que Lola está muy sola y yo necesito una cabrita también en mi vida. Bueno, ya que estaba por aquí saludé a Maru y cuando llegué a casa recogí las mayonesas que ya estaban, las puse a vender, me vine a lo de la cueva a coger las setas, recogí las deshidratadas y luego me puse a limpiar un poco porque como he hecho lo del establo me he quedado sin un poco de materiales y digo, bueno, como tengo las rocas estas grandes que ya las puedo ir quitando, voy a ir quitándolas un poquito y a ir manteniendo un poquito la granja porque se va perdiendo todo. Bueno, me vine aquí y le di regalos a casi todos los que pude. Bueno, más que nada a Mayren para que me deje coger los calzoncillos. Vale, luego me vine al tablón este y tenía dos opciones, ¿vale? La gelatina prismática o los fragmentos del pasado. Poder conseguir 100 unidades de hueso todavía lo voy a tener un poco difícil porque no he llegado a coger huesos todavía. Así que dije, bueno, pues la baba prismática esta, que no sé qué narices es, supongo que será algo de las babas, así que lo cogí. Pero luego lo estuve mirando en una guía y resulta que esto solo sale cuando está esto en activo, ¿vale? Es una baba prismática que tienes un 1% de posibilidades de que te salga. No sé, yo la voy a aceptar y ya veremos a ver qué pasa en un futuro cuando vaya a las minas, a ver si me sale o no me sale. Que no se diga. Total, que me vine aquí a la playa, recogí cositas y saqué estos pelos y me salió una caja misteriosa y me dice que la lleve al herrero para que me la abra, así que me la guardo para llevársela a Clean. Así que recojo todo lo que tenía por recoger, me voy a casa a ver la tele y me aprendo los rollitos Maki con el programa de cocina. Jueves 4 y después de nuestros animalitos, bueno, os tengo que decir que la leche de hoy no la hago queso porque la necesito para llevar al centro cívico, así que me la guardo. Hay que llevar al centro cívico una de leche y una de queso, así que me tengo que guardar una y una. Bueno, vengo a las disecadas estas, que no me sale el nombre, las deshidratadas, perdón, y me puse a limpiar, pero me estaba quedando sin nada de energía porque después del huerto pues te quedas caos, y me acordé de que habíamos aceptado esta misión, que había que cazar una baba prismática y llevarle una gelatina prismática también. No sé si esto nos va a salir o no, ya os lo he dicho antes, porque lo miré en una de las guías de Stardew Valley, una que miro yo siempre, que va muy bien. Y dice que tienes la posibilidad de que te salga un 1% cuando esto está activo. Tenemos 4 días. No sé, porque encima lo he aceptado ahora al principio de otoño y tal. Pero bueno, yo aún así me voy a ir a por ellas, a ver si encuentro algo. O sea, esta vez no vamos a estar ahí en plan a bajar a saco, sino a encontrar la gelatina esta prismática. Pero antes me paso por el spa porque es que estaba out y cuando ya estaba a tope me fui a minas. Empecé por la última que tenía porque aquí hay bastantes bichos. Pero tengo que decir que, bueno, yo estuve buscando, yo no sé si esto es un bicho, una baba diferente o si tiene algo que podamos percibir que sea una baba prismática. Sí que he visto lo que es la gelatina, que es así como de multicolores, ¿vale? Pero no sale lo que es el bichito. Yo supongo que saldrá en cualquier baba, o sea, no una baba que sea de colorines. ¿Os imagináis que sale una baba de colorines? No sé. Yo lo intenté, como estáis viendo, maté bastantes babas, muchos bichitos, todo lo que me iba encontrando. Obviamente, ya que estaba, algo de materiales recogí, ¿vale? Pero iba más que nada por las babas. Y yo maté un montón de babas, como estáis pudiendo ver. Y a mí, babas prismáticas, no me salió ni una. A las 11:12 me fui, porque si no, no llegaba.
Viernes 5 arrancamos nuevo día. Se me han quedado las gallinas con la puerta abierta. Llegué muy justa de las minas. Pero bueno, las saludé, recogí sus huevitos. Me vine a mi Lolita a ordeñarla un poquito. Hice mi quesito, me fui a mi huerto a regar, como siempre. Recogí el trigo, que ya sabéis que con el trigo vais a tener también heno. Y hay que recogerlo con la azada. También tenía maíz para recolectar, porque ya la teníamos plantado desde el verano. Nos va a seguir dando todo el otoño, o sea que súper bien. Y lo guardé todo menos lo que tenía flor. Y el heno lo guardé con el heno que ya tengo recogido, que tengo un montón para el invierno. A ver si nos llega. Y luego me dispuse a coger cositas para llevar a Clint, a Gunther y también algunas cositas que tengo que llevar al centro cívico, ¿vale? Recogí un poquito de cosas, me vine a comprar más semillas de calabaza para lo que he recogido de trigo, para plantar en esas zonas. Y me vine aquí a Clint y lo que me salió de la caja misteriosa fue un tótem de viaje a la granja. Que eso va muy bien, ¿eh? Porque cuando estás así como he salido yo de las minas tan tarde, viene bien para no llegar tarde. Luego me vine a Gunther y me dio un premio de semillas de calabaza. Me encontré con mi Alex aquí haciendo ejercicio. Y le di un regalito y le gustó. También me vine con Jorge, lo saludé ya que estaba por aquí. Y luego me estuve otro ratito más charlando con mi Alex, que estaba de muy buen humor. Y bueno, pues eso. Y luego estaba en el tablón este que Elliot quiere una lubina. Y yo tengo lubinas, así que acepto la misión porque además nos va a dar, aparte del oro, un ticket de regalo, que eso está muy guay. Así que me vine a coger la lubina, se la llevé a Elliot y me dio un ticket regalo, que ahora veréis cómo hay que canjearlo, y 150 de oro. Me vine a la casa de este hombre y era la primera vez que entraba yo con el ticket este. Y se quedó todo rayado. Y me dice, hola, Albilau. Hola, hola. Estaba cargando algunos premios para esta máquina. ¿Y qué habrán de premios? Es un nuevo programa que se me ocurrió para ayudar a promover un espíritu de buena voluntad entre la gente del pueblo, tú incluido, ¿vale? Es bastante simple. A veces, cuando ayudas a otros en la ciudad, recibirás un ticket de premio. Puedes entregarlos para obtener recompensas. Hay algunas cosas especiales ahí, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Cómo mola! Mi única preocupación es que la gente simplemente vaya tras las entradas en lugar de cultivar una verdadera compasión por sus semejantes. No, tú tranquilo, yo no lo hago por eso, pero también me mola que me den premios, ¿sabes? Ya que me lo curro. Eso es así. Bueno, me alegra oír eso. Sí. En cualquier caso, sigue revisando el tablero de necesito ayuda en la ciudad. Esa es una buena manera de conseguir más entradas. Buena suerte ahí fuera, ¿vale? Así que lo que hice fue canjear mi ticket de regalo, que fijaros, me dieron 12 semillas de brócoli. ¡Toma! ¡Súper guay! Bueno, me vine al centro cívico a recargar cositas que había cogido y esto de estos del otoño. Me falta una que no he encontrado todavía. Y luego me vine aquí, que os acordáis que me faltaban las alas de murciélago, y ya completamos este lote y nos dan un anillo magnético que obviamente me equipo para cuando pase por al lado de las cosas a recoger y tal, las pueda coger de más lejos. Planté mis calabacitas y ya que estaba, ¿vale? Y tenía tiempecillo y ganas, también hice hueco para poder poner las semillas de brócoli con el hidrogel, obviamente. Y también, ya que estaba, puse mejor lo que son los espantapájaros, porque solo tenía 2 y me da miedo que me vengan los cuervos y se me coman la cosecha. Así que hice 2 espantapájaros más y así pude poner 4 repartidos arriba y abajo para que me cubra todo el huerto, ¿vale? Bueno, terminé de plantar con algunas de calabaza que tenía, porque me faltaba y así quedaba todo más o menos igual el huerto. Puse mis espantapájaros, planté otra de calabaza en ese hueco, que así me va a ir mejor para la hora de regar, porque tenía que estar haciendo zigzag con él, y me fui a dormir.
Sábado 6, ya. Bueno, tengo que decir que me tomé el sábado como tal. Como sábado. No fue muy productivo, la verdad. Bueno, hice lo de siempre. Sí que es verdad que tenía las berenjenas por recoger, que estas nos van a estar dando hasta que termine la temporada. O sea que súper bien. Pero después no sé lo que hice, la verdad. O sea, sí, recogí esto, recogí los arándanos estos deshidratados. Quise poner a deshidratar tomates y berenjenas y no me deja. O sea, tuve que ir a poner arándanos después porque nada, no me dejaba. Así que nada, me vine por aquí a hacer un poco, ya os dije, el gafre. Estuve recogiendo esto que sale de los árboles y le di una al mago, pero no le gustó. El musgo este que sale no le gusta. Digo, bueno, como son cosas de estas naturales, a lo mejor le mola. Bueno, como veis, estuve todo el día haciendo esto. O sea, la gafre. No hice nada más. Me vine aquí, recogí a mis animalitos y poco más. Puse a vender y tal y me fui a dormir, la verdad. Domingo 7, último día de la semana. Hoy sí que va a ser un poco más productivo que el anterior. Visitamos a nuestra vaquita, nuestras gallinitas, a mi gatito bonito, mi huertito que hoy solo tenía que regar. Me vine a deshidratar más y a recoger. Y me vine a Mairín a por mi nueva cabrita. Ya tenemos la cabrita para poder comprarla. Y le puse el nombre de Amapola, me encanta, Lola y Amapola. Son súper lindas, ahí amo un montón los animalitos. Bueno, ya que estaba, digo, voy a ver si me deja abrir. ¡Y sí! Pude abrir y recoger los gallumbos de Lewis. Por fin pude coger esos gallumbos malditos que estaban ahí, yo que sé, llevaban 3 estaciones. Bueno, me vine a buscar a Lewis. Lewis no estaba en su casa. Estuve buscando por el pueblo. Me encontré con Evelyn y estuve hablando con ella. Le di un regalito porque es mi yaya bonita. Me vine a ver a mi Alex haciendo ejercicio. Me encanta porque le veo sus pectorales al aire. Le di un regalito, o sea que estuve súper bien con él. Y de salida iba a salir y me topé con George. Pero bueno, lo saludé un poquito, que estaba de buenas y tal. Total, que volví a ver si me encontraba el alcalde, no estaba en su casa. Digo, va, me voy a poner a hacer tiempo aquí pescando un poco, a ver si en un rato aparece en su casa o en algún lado. ¡Pam! Apareció, estaba un poco tocada ya. Se quedó ahí pensativa un rato hasta que decidió ya irse para la taberna a beber más. Y bueno, yo estuve pescando hasta que dije, bueno, voy a ver si está el Lewis por algún lado. Bueno, hablé otra vez con Alex, que estaba encantador. Estamos haciendo ya buenas migas. Me vine aquí, no estaba. Digo, voy a ir a su casa otra vez, a ver si es que está en su casa, yo qué sé. Y aquí estaba. Al fin pude darle los dichosos calzoncillos. Y me dice, uy, ¿los has encontrado dónde? Allí. ¿Cómo habrán ido a parar allí? Sí, claro. Entonces, que esto quede entre tú y yo, ¿entendido? Sí, de mí no sale ni una palabra, pero han parado allí porque habéis hecho cositas raras. Total, que recogí los 750 de oro y me vine a conocer a mi amapola. Estaba ya dormidita, pero es que es tan linda, tan tierna, tan bonita, por favor. O sea, ya tenemos una cabrita y una vaquita, amo. Y bueno, ya no mucho más, recogí un poquito las cositas y eso, y ya está. Así que lo vamos a ir dejando por aquí ya esta semana. Creo que para ser la primera semana ha estado bastante bien, aunque hemos tenido un día de hacer, pues eso, los remolones. Oye, el sábado o el domingo hay que descansar. Que llevamos un ritmo frenético en esta aventura de granjera, no paramos. Contra más cosas tenemos, más tenemos que hacer, porque ahora tenemos más animales, más responsabilidades. Pero me mola mucho también, me encanta poder tener animalitos de todos. Y voy a intentar este otoño mejorar tanto el establo como el corral, para el invierno tenerlos los automáticos, que se pone el heno automático y tal, y también poder poner en incubadora los huevos y ir teniendo más gallinitas, y también poder optar a tener los patitos y todo lo que podemos tener, ¿vale? Pues nada, ya está.
Quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca y Airam Torres. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!